El día de hoy vamos a trabajar el tema de lípidos, ¿ya? Que de manera general reciben diversos tipos de nombres, ¿ya? Aceites, grasas, triglicéridos, colesterol, ácidos grasos, todos esos son lípidos diversos que encontramos en los seres vivos. Son bastante diferentes entre sí, ¿ya? Algunos, si los miramos estructuralmente, no les vamos a encontrar parecido, pero se clasifican como lípidos todos ellos porque en su estructura tienen grandes cantidades de carbono e hidrógeno, lo que les da una estructura bastante apolar. Pero aquí quiero hacer una apreciación, ¿ya? Eh, los lípidos que encontramos en las células no son apolares, ¿ya? No son apolares, son anfipáticos, ¿ya? Son anfipáticos. Y anfipático significa que tiene doble comportamiento, por una parte polar y una apolar. Lo que ocurre es que si nosotros analizamos un lípido, cualquiera que sea este, ¿ya? Cualquiera que sea este, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí voy a dibujar un lípido, ¿ya? Una gran parte de la molécula, una gran parte de la molécula tendrá características apolares y una pequeña porción tiene características polares. ¿Ok? Entonces, eso los convierte en anfipáticos. Que por un lado no les gusta el agua, una gran porción, la mayor parte, y eso los hace lípidos, y una pequeña parte sí. ¿Por qué esto es importante? Porque los lípidos eh, van a ser moléculas que funcionan en las células y la célula es 70% o más de agua, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos tener una molécula completamente apolar en la célula si en la célula todo es agua, todo es polar, ¿ok? Ese problema, por ejemplo, tenemos con los hidrocarburos. Esta molécula que está mostrada acá es un hidrocarburo, así como la benzina o la parafina. Y ustedes deben saber que la benzina, la parafina son tóxicas, ¿ok? ¿Por qué son tóxicas? Porque estas sí son completamente apolares, ¿ya? Entonces, como son completamente apolares, a las células les cuesta reconocerlas, tomarlas, degradarlas, procesarlas. Y empiezan a hacer alteraciones en las membranas, etcétera, etcétera. Pero es porque son completamente apolares, ¿ya? En cambio, los lípidos tienen una pequeña parte polar. Y con esa pequeña parte polar, las enzimas y los componentes de la célula, que son en su mayoría polares, ya pueden trabajar. ¿Ok? Entonces, una cosa que quiero que les quede clara, y eso siempre a veces, incluso en los libros se indica, es que no son apolares por completo. ¿Ya? Los lípidos tienen una gran parte de su estructura apolar, pero no son completamente apolares. Eso quiero que les quede claro. Profe, pero estos son Los, solo los lípidos, disculpe, estos son solo los lípidos que están en las células, ¿cierto? Los demás sí son totalmente apolares, o ¿o sea, no? por ejemplo, a hidrocarburos o a otras moléculas en la naturaleza se les puede decir lípidos, aunque el, aunque, aunque el nombre correcto no sea así. En realidad, uno debiera referirse a lípidos solamente a macromoléculas orgánicas, ¿ya? Pero se ha aplicado en algunos casos a lípidos no orgánicos, ¿ya? Entonces, para hacer esa apreciación o esa salvedad, es preferible decir que los lípidos de las células son anfipáticos, ¿ya? Y algunos otros que no deberían llamarse lípidos, pero se han llamado por la semejanza, parecido, etcétera, podrían ser completamente apolares. ¿Ok? En el tema de las definiciones y nomenclaturas, a veces uno encuentra algunos términos en unos libros que son usados de una forma y en otros libros de otra. ¿Ya? Y eso depende del autor también. ¿Ya? A veces no se ponen de acuerdo exactamente en cómo llamar. Eh, Yo considero que desde el punto de vista biológico, los lípidos solamente deberían ser las moléculas que forman parte de las células, ¿ya? Y los otros elementos que sean apolares y que no sean parte de las células deberían recibir otro nombre. Pero a veces es un poco difícil congeniar todas esas diferencias de opinión, ¿ya? Eh, los lípidos, los lípidos van a clasificarse en dos grandes grupos de acuerdo
a si presentan o no en su estructura a los lípidos básicos que son los ácidos grasos. ¿Ya? Desde hace mucho tiempo atrás, el hombre ha aprendido a fabricar jabones. ¿Ya? Jabones que son moléculas que sirven para limpiar, ¿ya? Las manos, la ropa, las cosas, etcétera. Y los jabones se fabrican desde lípidos, porque la mayor parte de las suciedades que quedan manchando la ropa, la piel, etcétera, son de naturaleza lipídica. Y la razón es porque tienen una gran parte apolar. ¿Ya? Si, por ejemplo, una polera la manchamos con un jugo que tiene en esencia azúcar, lo ponemos a remojar y como ese azúcar se va a disolver en el agua y se va a limpiar. Pero si le cae algo de grasa, no lo sacamos solo con el agua. ¿Ya? Entonces, los jabones son moléculas que tienen una estructura que tiene una parte muy polar y una parte muy apolar, y eso le permite mezclarse con los dos compuestos, mezclarse con la suciedad, que es grasa, y con el agua, que es polar. ¿Ya? Eh, con todos los que están arriba, se puede fabricar jabones, y eso me da el término saponificable. ¿Ya? Sapón se refiere a jabón y significa de que con todos los que están arriba se pueden fabricar jabones. En cambio, con los que están abajo, con los asociados o insaponificables, no se pueden fabricar jabones. ¿Ya? Después les voy a explicar cómo se fabrica un jabón para que lo tengan como una cosa de cultura y ahí veremos la diferencia. Empecemos con los lípidos más sencillos, que Profe, son los ácidos grasos. Dime. que en el taller también nos dijeron de que como que la gran diferencia era que los saponificables presentaban ácido graso en la estructura, pero ¿son todos los o no? O sea, ¿todos los saponificables presentan ácido graso? Sí, la característica es que bueno, los ácidos grasos, los lípidos más simples son los ácidos grasos. Si tú tomas un ácido graso y lo combinas con algún tipo de alcohol, produces acilglicérido o cera. Si tú combinas alguno Ah, de ya. estos simples con otra cosa, formarás fosfolípidos, glicolípidos, etcétera. ¿Ya? Pero Profe, todos los que están acá arriba, los simples y complejos, son ácidos grasos o contienen ácidos grasos. ¿Ya? Dime. creo Vale. que, no sé si en la otra clasificación que eran los que tenían doble enlace o solo simple enlace, o son que los saponificables tienen simple enlace y los insaponificables doble. No, no. Eh, Dentro de los ácidos grasos hay una clasificación que son saturados e insaturados. Que eso es doble enlace y enlace simple que lo vamos a ver ahora. Ah, ya. Y lo otro es que el jabón era anfipático, ¿verdad? Sí, el jabón, igual que los lípidos, es anfipático. Solo que de ahí le voy a mostrar la diferencia, cómo es un jabón para que vean cómo funciona más o menos. ¿Ya? Ok, entonces, los saponificables, eh, todos los saponificables tienen ácidos grasos. ¿Ya? Y por lo tanto, o sea, o son ácidos grasos o contienen ácido graso mezclado con otra cosa. ¿Ya? Entonces, a partir de todos estos se puede fabricar jabones y por eso se clasifican aquí. En cambio, los insaponificables, de hecho, las estructuras que vamos a ver acá son bastante diferentes, ¿ya? Son bastante variadas. Eh, y si bien algunos se pueden fabricar desde ácido graso, son modificaciones extremas que ya pierde la estructura básica y por lo tanto ya no se puede fabricar jabones de estos. Vamos a ir viéndolo de a poquito, ¿ya? Y ahí me van haciendo preguntas como quieran. Empecemos con los ácidos grasos. Los ácidos grasos están basados, como cualquier otra molécula orgánica, en carbonos. ¿Ya? Y en este caso son cadenas de carbono. ¿Ya? Cadenas de carbono y que tienen grandes cantidades de hidrógeno asociada. La, la peculiaridad que presentan en ese sentido es que tiene grandes cantidades de grupo metilo. ¿Ya? Y unido a esos carbonos, que son CH2, CH3, etcétera, tenemos un grupo carboxilo. Y si ustedes recuerdan, el grupo carboxilo es el grupo que libera protones, por lo tanto es un grupo ácido de los ácidos orgánicos, y por esa razón se llaman estos ácidos grasos.
La parte del Profe, carboxilo es la parte ácida y todo lo demás será la parte grasa. Dime. dijo que tenían muchos metilos y un grupo carboxilo. Ajá. Ah, ya, gracias. Eso es como para que sepan los grupos funcionales que tienen los ácidos grasos, ¿ya? Eh, Pueden ser, como mencionabas hace un momento, saturados o insaturados, ¿ya? Aquí abajo fíjense en la estructura. Este que está aquí es un ácido graso saturado, ¿ven? Es una cadena de carbonos. Esto que está acá es un grupo metilo, ¿ven? Esto que está acá es otro grupo metilo, solo que el hidrógeno fue reemplazado por metilo y así. Pero todos son como si fuesen cada uno de estos metilos, carbono con hidrógeno, ¿ya? Y esta parte vendría a ser el grupo carboxilo, ¿ok? Entonces, si nosotros revisamos esta estructura, toda esta parte que está acá, toda esta parte que está acá, es una parte apolar. Porque si recordamos las reglas de la formación de puentes de hidrógeno, los hidrógenos unidos a carbono no forman puentes. Así que ninguno de estos forma puentes. Los carbonos tampoco forman puentes. Así que esta parte es apolar. Esta es la parte grasa, ¿ya? Y aquí tenemos oxígenos que sí forman puentes, ¿ya? Hidrógeno unido a oxígeno que sí forma puente. Y de hecho, como hemos visto, a veces se ioniza, ¿ya? Y queda con carga negativa, ¿ok? Entonces, como podemos ver, esto es una molécula anfipática, porque toda la porción de la derecha, que es la más grande, es apolar, pero tiene una pequeña parte que es polar. Y casi todos los lípidos son así. Una pequeña parte polar y una gran porción apolar, ¿ya? Pero no es que sean completamente anfipáticos. Estos ácidos grasos se llaman saturados porque todos los carbonos están unidos por un solo enlace entre ellos y todos los enlaces sobrantes están llenos de hidrógeno, saturados de hidrógeno. Por eso se llaman así, saturados, ¿ya? Las células fabrican ácidos grasos haciendo combinaciones de carbonos de dos en dos, ¿ya? Es decir, toman una estructura de dos carbonos, le agregan dos más, y por esa razón es que la mayor parte de los ácidos grasos que encontramos en las células son de número par, ¿ya? De número par. Eh, y aquí tenemos ejemplos de ellos. Hace ya más de 100 años que se han venido descubriendo este tipo de ácidos y sus características. Y bueno, los investigadores que iban haciendo el descubrimiento de un nuevo ácido, le colocaban el nombre que se ocurría, ¿ya? Por ejemplo, hubo un investigador que encontró que en la leche de cabra habían estos tres tipos de ácidos grasos. Y le puso a uno caproico, al otro caprílico y al otro cáprico, ¿ya? Otro encontró en la planta de laurel, en la palma, en el maní, que se llama raquis, por eso se llama raquídico, y así. Les pusieron el nombre que se les ocurría, ¿ok? En la actualidad se ha ordenado un poco ese tema y, y se les da nombres que tienen un prefijo que nos indica el número de carbonos que presentan y la terminación oico, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que ustedes vean que termine en oico es un ácido graso. Y el prefijo me va a indicar cuántos carbonos tiene. Etas, 2 carbonos, buta es 4, hexa, octa, deca, dodeca, etc. ¿Ok? Eso me indica. Ahora, el hecho de que aquí muestre ácidos grasos de número par no significa de que no existan ácidos grasos de número impar. También hay de 13, de 15, de 21, etc. ¿Ya? Pero son menos, porque cuando la célula necesita ácidos grasos de número impar, por ejemplo, si necesita uno que sea de 21, toma un ácido graso de 22 y le corta un carbono y queda de 21, ¿ya? Pero se producen menos cantidades. Eh, los ácidos grasos saturados, como son estructuras de cadena lineal y tienen hartos hidrógenos, forman agrupaciones bastante densas, ¿ya? Eh, Uno lo podría representar a un ácido graso como algo parecido a un fósforo, a una cerilla, ¿ven? Y al igual que un fósforo o una cerilla,
se empaquetan muy bien, como si fuesen fósforos en una cajita. Por esa razón, muchos de estos, sobre todo los más grandes, son elementos que generalmente son sólidos, porque se empaquetan tan bien, se organizan tan bien, ordenaditos, que van a formar estructuras densas, ¿ya? Algunos de los más pequeños pueden estar disueltos o más o menos disueltos en algunos líquidos, como en la leche, ¿ya? O en algunas grasas, en los adipocitos, etcétera. Ahora, a pesar de que tienen mala fama, son importantísimos para los seres vivos porque vamos a ver de que sirven para formar montones de cosas. Además de los ácidos grasos saturados, en las células hay enzimas que van a tomar dos hidrógenos de dos carbonos que estén adyacentes, uno al lado del otro, y los van a sacar. Y con eso, al quitarle hidrógenos, van a generar que para compensar, los dos carbonos que están uno al lado del otro formen un enlace entre ellos. Entonces se va a formar un doble enlace. Como aquí se le ha quitado hidrógenos, ya no es saturado y se llaman insaturados. ¿Ya? Insaturados. Aquí está el ejemplo, ¿ven? Este es el ácido graso. Este ácido graso, que es insaturado, proviene de un saturado. ¿Ya? Entonces la célula tomó un ácido graso saturado. Aquí habían hidrógenos. ¿Ya? Y una enzima llegó, una desaturasa, y los quitó los hidrógenos. Y siempre la enzima le quita los hidrógenos del mismo lado, y solamente quedan los hidrógenos del lado contrario. Como los hidrógenos son ambos electropositivos, tienden a repelerse, a empujarse, y eso genera de que estas moléculas tomen una curvatura característica, ¿ya? Entonces, a diferencia de los saturados que son lineales, estos los podemos representar como elementos con curvatura. Y como son elementos que tienen una curva, ya no pueden organizarse igual que los otros. Ya no pueden organizarse igual que los saturados. Y estos generan estructuras mucho más fluidas. Normalmente son los aceites, ¿ya? Son los diferentes tipos de aceites que encontramos en la naturaleza. Ahora, las desaturasas, dependiendo de cómo funcionen, pueden quitarle en una posición los hidrógenos, en otra posición, pueden quitarle en más de un sitio, y eso genera ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, ¿ya? Los monoinsaturados, como el nombre indica mono, uno solo, solamente en un lugar ha perdido los hidrógenos y ha formado un doble enlace, ¿ok? Entonces, también en la antigüedad se les daba ciertos nombres y en la actualidad se utilizan nombres más técnicos que me indican tanto el nombre, tanto el número de carbonos como la posición del doble enlace. ¿Ya? Por ejemplo, este que se llama 9-cis-hexadecenoico. Hexadeceno me indica que tiene 16 carbonos. Oico, que es un ácido graso. 9-cis, que entre la posición, entre el carbono 9 y el 10 está el doble enlace. ¿Ya? Y así. Si tiene más de uno, me indicará de curvatura, que tiene los dos hidrógenos al mismo lado. Profe, creo que se cayó. No es una estructura simétrica. Dime. Es Que que se creo le que cortó se un cayó poco el justo cuando audio. estaba explicando. Sí, Se ¿Se cayó escuchó hace hasta cuánto? lo del No, 9 recién, cis. recién. Así como No, sí, se fue usted un poquito, dijo fue un algo pedacito. y se le cortó. Se cortó. Ya. Repito. ¿Podría repetir la explicación? Hablaba de monoinsaturados y poliinsaturados. ¿Ya? Que los monoinsaturados tienen un solo doble enlace. ¿Ya? Y los poli tienen más de uno. Pueden ser dos, tres o más. Entonces, por ejemplo, se puede generar una estructura así. Una curvatura hacia acá, una cosa así. ¿Ya? Doble enlace, por ejemplo. Eh, los nombres antiguos, profe, que eran dependiendo de dónde se los encontraba, dime. ¿la curvatura se da solamente en donde está el doble enlace? Sí, la No, ya. curvatura se da, Profesor, sí, ¿esa curvatura se va a generar por la diferente carga o no? no, porque tienen carga igual. O sea, no Ah, ya, carga, sigue siendo igual. pero electropositividad. Lo que pasa es que, A mira, eso me refería. a este lado no hay nada.
En cambio, de este lado hay dos hidrógenos. Y por el solo, así no fuesen electropositivos, por el solo hecho de que ocupan un espacio, se empujan uno con el otro. Entonces, al empujar se genera la curvatura, y como a este lado no hay nada, se genera la curvatura hacia ese lado, ¿ya? Entonces, estos enlaces, por ejemplo, acá, se mantienen rectos porque hay hidrógenos que se están empujando acá, pero también se están empujando al otro lado, ¿ya? Entonces, estos hidrógenos que están acá con estos que están acá mantienen esta estructura recta. Pero cuando llegamos a un doble enlace, por el hecho de que la enzima le sacó los dos hidrógenos del mismo lado, aquí no hay nada que empuje y por lo tanto, como están empujando al otro lado, se curva hacia acá, ¿ya? O sea, por el Ahora, desequilibrio de hidrógeno se produce la claro, curvatura. exacto, por la posición, ¿ya? Por el hecho de que son cis, que están al mismo lado. El término cis significa al mismo lado, ¿ya? Ahora, esta estructura no es una estructura simétrica, así que no es tan estable como si tuviésemos una estructura de mayor simetría. Cuando están a temperatura ambiente, estos que son los aceites, pueden ser fluidos porque se mantienen de esta forma. Pero, ¿qué pasa cuando calentamos el aceite? Cuando calentamos el aceite, cuando aumentamos la temperatura de cualquier cosa, los átomos empiezan a vibrar eh, más rápidamente. ¿Ya? Eso es la temperatura, mayor vibración. Entonces, a mayor temperatura, estos ácidos grasos buscan estabilizarse, ¿ya? Y para estabilizarse, lo que hacen es que, como no se les puede agregar fácilmente hidrógenos, uno de los hidrógenos se cambia de lugar y se pone para acá, ¿ya? Entonces, esta forma, donde tiene un hidrógeno hacia un lado y el otro hacia el otro, es más estable que la que tiene los dos hacia el mismo lado. Y esos son los famosos ácidos grasos trans. ¿Han escuchado las grasas trans que no son buenas para la salud? ¿No he escuchado? Sí, profe, en la tele siempre sale. Sí. Ya. Esos son ácidos grasos trans. ¿Ya? La única diferencia está en que nosotros, al calentar los aceites, provocamos de que pasen de la forma cis, donde están al mismo lado, a la forma trans, que es más estable. ¿Ya? Ahora, eh, como tenemos un hidrógeno a un lado y el otro al otro, ahora la estructura vuelve a hacerse lineal. Ya no, aquí teníamos los dos hidrógenos para el mismo lado. Por eso es que se genera curvatura en el cis. Cuando colocamos un hidrógeno a un lado y el otro al otro, ¿ya? Vuelve a ser lineal. ¿Qué pasa? ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, cuando uno hace fritura varias veces, ¿ya? Y después deja que se enfríe? Se genera una estructura sólida, ¿ya? Una pasta. Ya no es aceite, ya no es un fluido, sino ahora es algo denso. Y eso ha pasado porque en la forma de aceite, en el aceite, los ácidos grasos son cis y la curvatura hace de que no puedan empaquetarse adecuadamente, empaquetarse como los ácidos grasos saturados. Ahora, en las células, se necesitan los dos tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Por ejemplo, en las membranas, ¿ya? En las membranas celulares se necesita la mayor parte de los fosfolípidos, que vamos a ver luego, están formados por un ácido graso saturado y uno insaturado. Porque de esa forma las membranas van a tener cierta estabilidad. Si colocamos a la membrana solo ácidos grasos y saturados, será demasiado rígida. Si colocamos solamente insaturados, será demasiado fluida y no servirá como barrera. ¿Ok? Entonces, se necesitan en la célula de los dos. Pero los ácidos grasos insaturados tienen que ser de tipo cis. Porque si yo construyo un fosfolípido con un ácido graso saturado, este es saturado, ¿ya? Es saturado y este es insaturado cis. Si construyo un fosfolípido con un ácido graso saturado y con un insaturado de tipo
insaturado, de tipo trans, ¿ya? De tipo trans, va a ser recto igual. Tendrá doble enlace, pero va a ser recto. Es como si tuviese dos saturados, ¿ok? Estos ácidos grasos trans ¿Profe? son peligrosos para la célula porque se comportan como si fuesen saturados. Además, a la célula le cuesta degradarlos, ¿ya? Entonces, la gracia, dime, pregúntame. Que quería preguntarle sobre los ácidos saturados o sea, insaturados de la forma trans. ¿Esos igual después se vuelven sólidos, ya que son así lineales o no? Igual quedan como líquidos. Sí, no, se vuelven sólidos. Un ácido graso trans se comporta casi exactamente como un ácido graso saturado, ¿ya? Entonces, Ya. eso quería darle la importancia. A las células les sirven tener saturados e insaturados, pero cis. Ahora, si la célula, en lugar de incorporar saturados e insaturados cis, incorpora saturados e insaturados trans, es como si todos fuesen saturados. Le van a faltar los insaturados, ¿ya? Y aparte de eso, los trans son difíciles, son más complicados de degradar. No es que no se degraden, pero cuesta más degradarlos por las enzimas. Y se van acumulando, ¿ya? Y van generando estructuras de mayor densidad. Y esos agregados van llenando espacios dentro de las células o entre células y van generando problemas, porque toma harto tiempo en poder degradarlos, ¿ok? Entonces, por esa razón es que se recomienda siempre, y siempre en la tele sale, etcétera, etcétera, que no se consuma ácidos grasos trans. O sea, no se consuma frituras en términos generales, porque estos son aceites, pero calentados, ¿ya? En la realidad, la recomendación más saludable que uno puede tener es que si quieres comer alguna fritura, no freír con aceite, freír con manteca. La manteca es ácido graso saturado, ¿ya? Al ácido graso saturado no le va a pasar nada con el calor, porque el calor no va a hacer nada con el ácido graso, va a quedarse tal cual, ¿ok? En cambio, si nosotros tomamos aceite y lo calentamos, el calor sí va a cambiar al aceite, ¿ya? En cambio, a la grasa no, al aceite sí. Por esa razón es que los aceites debieran consumirse sin calentar. Por ejemplo, en ensalada o con comidas que no se caliente tanto el aceite para que no se transforme de la forma cis a la forma trans, ¿ya? La forma saturada es la rígida y la forma insaturada cis es la fluida, ¿ya? Y si nosotros calentamos y pasamos de cis a trans, estamos pasando de fluido a rígido, ¿ok? Entonces, esos son los ácidos grasos que existen y las consideraciones que uno tiene que tener en base a estos, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Veamos entonces otro tipo de ácidos grasos, perdón, de lípidos simples, ¿ya? Basados en ácido graso. Eh, los, los acilglicéridos, ¿ya? Los acilglicéridos son combinaciones entre un ácido graso y el glicerol. ¿Se acuerdan del glicerol? ¿Alguien se acuerda del glicerol? Lo mencioné en la clase anterior, en la de carbohidratos. ¿Alguien conoce el glicerol? Sí, se me El presenta en la glicerol clase. es un alcohol azúcar, ¿ya? Significa que es un azúcar modificado, ¿ok? El glicerol tiene tres carbonos, y en cada carbono tiene OH, ¿ok? Entonces, va a reaccionar un ácido graso con un alcohol y se va a formar un enlace éster, ¿ya? Un enlace éster. ¿Cómo ocurre? Está indicado acá, ¿ven? Reacciona el OH del carboxilo del ácido graso con el OH del alcohol, del glicerol en este caso, ¿ya? Esto es parecido a lo que se formaba el enlace glucosídico, ¿ya? Un enlace de condensación.
Dos hidrógenos, un oxígeno se juntan y se condensa una molécula de agua. Y nos queda ahora el otro oxígeno enlazando entre carbonos. ¿Ya? En realidad aquí está así, pero si uno mira el enlace, en realidad tiene, esto sería la parte grasa del ácido graso, luego tiene el CO del carboxilo, luego tiene un oxígeno y aquí sigue el resto del alcohol. ¿Ya? Entonces, este es el enlace éster. Este es el enlace éster. ¿Ya? Combinación de ácido graso con alcohol. ¿Ya? Este es el enlace éster. Ahora, como yo había dicho, el glicerol es una molécula que tiene 3 carbonos. Y en cada carbono tiene un OH. ¿Ya? En cada carbono tiene un OH. Entonces, si se le pega acá un ácido graso, será monoglicérido. Si se le pega al segundo también otro ácido graso, que puede ser igual o diferente, será diglicérido. Y si se le juntan los tres, serán los famosos triglicéridos. ¿Ya? Esas son combinaciones. Entonces, los acilglicéridos son combinaciones de 1 hasta 3 ácidos grasos con glicerol. ¿Ya? Si se combina un ácido graso con glicerol, es monoglicérido. Si son 3, será triglicérido. El término es triacilglicérido o triglicérido, como lo quieran llamar. ¿Ya? El término completo debería ser triacilglicérido, pero generalmente uno trata de abreviar, ¿ya? Siempre se acortan las palabras y se queda simplemente como triglicérido. Aquí tenemos una estructura de cómo se forma. ¿Ven? Este es el Profe, glicerol y ahí tenemos el ácido graso unido. Dime. o sea, por ejemplo, en los monoglicéridos o sea, se van a juntar una molécula de ácido graso y un glicerol. Y Ajá. en el diglicérido con 2 glicerol y así. No, no. Un solo glicerol. Ah, para El todos un glicerol es solo lo mismo. glicerol. Claro. Ya. Por ejemplo, mira, este que está acá sería un monoglicérido, porque tenemos un glicerol y un ácido graso. ¿Ya? Este que está acá es un triglicérido, donde tenemos un glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, son 3 ácidos grasos que se pegan al mismo glicerol. ¿Ya? Como tiene 3 OHs, cada uno reacciona con un OH. ¿Ya? Pero es el mismo Ya, glicerol. profe. ¿Ok? Gracias. Sí. Profesor, Entonces, dime. pero ¿estos triglicéridos siempre se van a juntar con glicerol o igual se pueden formar así con alguna otra azúcar modificada que sea tipo azúcar alcohol o no? Otros tipos de lípidos simples son combinaciones de alcohol con ácidos grasos. ¿Ya? Yo hablo del glicerol porque es la combinación más famosa, pero hay otras combinaciones. Por ejemplo, vamos a ver ceras más adelante, donde también son combinaciones de ácido graso con otro alcohol diferente. ¿Ya? Con cualquier alcohol prácticamente se puede combinar un ácido graso. ¿Ok? Pero Profe, los el más glicerol, conocidos son estos, los que usan el glicerol, porque a partir de estos también vamos a fabricar, por ejemplo, fosfolípidos o algunos glicolípidos u otras cosas. Dime. ¿el glicerol era un alcohol de azúcar o no? Ajá. Ah, ya, tenía dudas. Eh, Profe, deriva, entonces lo que va a variar en el triglicérido va a ser la cantidad de cadena de carbono que posea el ácido graso que se une al glicerol, ¿o no? sí, sí. Eh, todos se llaman glicerol. Todas estas estructuras que combinan el glicerol con ácidos grasos se llaman triglicéridos, pero van a ser diferentes, porque los ácidos grasos que se van a pegar acá pueden ser iguales, pueden ser diferentes, pueden ser saturados, pueden ser insaturados, puede ser por ejemplo, podría ser que uno sea de 16 carbono saturado, otro de 18 insaturado, otro de 20 saturado, y así. En otro triglicérido podrían ser los 3 de 12, los 3 saturados, o 2 insaturados, y así. Todas las combinaciones que se le ocurran entre glicerol y cualquier tipo de ácidos grasos son triglicéridos. ¿Ya? Entonces, son combinaciones variables. Pero siempre que tenga un glicerol y 3 ácidos grasos cualquiera, se llamará triglicérido. Si tiene 2, será diglicérido. Si tiene uno solo, será monoglicérido. ¿Ok?
Sí, gracias, profe. Los triglicéridos son importantes porque son las reservas energéticas más importantes de todos los seres vivos. ¿Ya? Sea la célula o el tejido que tomen, normalmente las principales reservas que tenga van a ser de triglicéridos. ¿Ya? Son las que aportan grandes cantidades de energía. Aquí aprovecho para indicar cómo se pueden fabricar jabones desde, por ejemplo, triglicéridos. ¿Ya? Les había mostrado hace rato cómo se formaba el enlace entre el ácido graso y el alcohol, ¿cierto? Aquí tengo el ácido graso y aquí tengo el alcohol. Podría ser un triglicérido esto, o sea, un glicerol, ¿ya? Se forma el enlace generándose una condensación acá. Si yo rompo este enlace utilizando agua, será hidrólisis, ¿ok? Y aquí un hidrógeno va hacia un lado, el OH hacia el otro y se recuperan. Pero si yo en lugar de usar agua utilizo una base fuerte para romper el enlace, yo voy a tener acá de que el OH de la base, va a servir como si fuese un OH del agua para recuperar el alcohol. ¿Ven? Este alcohol que está acá ha recuperado el OH y es el mismo alcohol original con el cual se formó el triglicérido. Pero aquí, en lugar de recuperar un ácido graso, porque acá se colocaba hidrógeno, en lugar de colocarle hidrógeno, yo le coloco sodio. También se puede usar potasio o alguna otro ion que forme una base fuerte. ¿Ya? En este caso pueden ver, el sodio toma el lugar del hidrógeno. ¿Ya? Entonces, esto ya no es un ácido graso, porque en lugar de tener hidrógeno, tiene sodio. Y eso lo convierte en jabón. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el hidrógeno y el sodio? Que el hidrógeno, si bien los dos van a generar polaridad en este caso, el sodio es un átomo que le da a esta estructura una polaridad mucho, mucho más grande que la que el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, en un ácido graso, que es un lípido, yo tengo que toda esta porción que estaba acá es grasa y esta pequeña parte le da polaridad, un poco de polaridad. En el jabón yo tengo lo mismo, toda esta porción que está acá es la parte grasa y esta porción que está acá va a ser polar. Pero la gracia es que como tiene sodio en lugar de hidrógeno, esto va a ser mucho, mucho, mucho más polar que en el ácido graso. Y esta es la gracia del jabón. El jabón tiene una zona muy apolar y con esta zona se mezcla con la mugre, con la suciedad, que es grasa. Y con la otra región, con la región muy polar, se mezcla bien con el agua. Y así permite disolver las grasas en el agua. Así funcionan los jabones. Profe, ¿Quedó claro? Dime. esa acción polar que le da el sodio también la cumple la función el potasio, por ejemplo, cuando se usa hidróxido de potasio. Sí, cualquier otra base fuerte va a servir lo mismo. Lo que pasa es que el hidrógeno es un átomo pequeñito. Entonces, al combinarse acá con este grupo, si bien le aporta polaridad, la capacidad de polaridad que le da es menor. En cambio, el sodio, el potasio, que son átomos más grandes, pueden tener mejor capacidad de formar puentes y por eso le dan más polaridad. ¿Ya? Simplemente un Ya, átomo por otro le mejora la polaridad. Y al mejorarla hace de que esta región sea mucho más soluble en agua y facilita ser usado como un detergente. ¿Ok? ya. Gracias, profe. Otros ejemplos de combinaciones entre ácidos grasos y alcoholes son las ceras. ¿Ya? Y las ceras son combinaciones entre alcoholes largos, ¿ya? Alcoholes de cadena larga y, eh, y cualquier otro ácido graso. Las ceras son estructuras muy, muy apolares, ¿ya? La mayor parte de la cera es apolar. En realidad no son completamente apolares, pero casi.
porque tienen tanta cadena de carbono con hidrógeno que son prácticamente insolubles, ¿ya? Ahora, ¿para qué se usan las ceras como mecanismo de defensa? ¿Ya? Recuerden una cosa importante. Todos los seres vivos necesitan agua. ¿Ok? Entonces, si generamos una barrera contra el agua, estamos generando una barrera contra seres vivos, o sea, contra patógenos. Nosotros tenemos ceras en el cabello, en los oídos, hay plantas que producen ceras, por ejemplo, para proteger a sus frutos, etcétera, ¿ya? Y en general son barreras, porque si se genera una barrera, si no pasa el agua, tampoco van a pasar los patógenos, ¿ya? Ahora, algunos seres han llevado más lejos ese uso de las ceras, como son las abejas, por ejemplo, y ya la utilizan para formar estructuras gigantes comparadas con el tamaño celular, ¿ya? Banales. Esto que está acá, como pueden ver, es eh, uno de las ceras más comunes que usan las abejas para fabricar su cera. ¿Ven? Lo que está acá arriba, esto que está acá arriba, este que está acá, esto es el ácido graso. ¿Ven? El ácido graso. Y si se fijan, el alcohol, aquí tenía el alcohol, el OH, es una estructura que es mucho más larga que el ácido graso incluso. ¿Ya? De toda la porción de la cera, estos dos oxígenos le dan algo de polaridad, ¿ya? Pero como están tan secuestrados con tanto carbono e hidrógeno, prácticamente no son insolubles en agua. ¿Okay? Esos son ejemplos de combinaciones Profe, ¿y se de- supone que la se unen mediante ese grupo? El el CO, enlace, ¿verdad? el enlace que forman es el mismo que está acá. Un ácido graso reacciona con el carboxilo y el alcohol con el OH. Entonces reaccionan y se forma el enlace éster. ¿Ya? El CO. Aquí está, ¿ves? CO igual. ¿Ya? Ese es el enlace éster que se ha formado. ¿Ves? Siempre que reaccione un ácido graso con un alcohol, se forma enlace éster. ¿Ya? Ahora, en el caso de los ácidos glicéridos, el alcohol era pequeñito, era de 3 carbonos y cada carbono tenía un OH. En este caso, el alcohol es de una cadena larga y la cadena larga es toda apolar. ¿Ves? Y solo tenía el OH como parte polar. ¿Ya? Son algunas estructuras especiales de lípido. Los lípidos complejos son combinaciones de alguno de los lípidos simples con otra cosa que ya no es lípido. ¿Ya? Por ejemplo, los fosfolípidos, o también llamados fosfoglicéridos, son derivaciones de triglicéridos a donde se les ha agregado fosfato y otras cosas más, que puede ser azúcar, que puede ser aminoácido u otro grupo derivado. ¿Ya? Los glucolípidos algo similar, que incluyen azúcares. ¿Ya? Y las lipoproteínas son combinaciones de lípidos y proteínas. ¿Ya? Cuando veamos membranas, vamos a ver con más detalle qué son los fosfolípidos, cómo se forman, pero en términos generales, los fosfolípidos son derivados de triglicéridos. Un triglicérido era glicerol y 3 ácidos grasos. Aquí tenía originalmente un tercer ácido graso. ¿Ya? Esto sería el triglicérido. Bueno, se corta un ácido graso, ¿ya? Se corta el ácido graso y en su lugar se coloca un fosfato, grupo fosfato, unido a otra cosa, ¿ya? Que puede ser, como se menciona acá, un alcohol, pero también puede ser un aminoácido, ¿ya? U otro grupo diferente, ¿ok? Lo vamos a ver con más detalle después. La gracia está de que estas formas presentan una gran polaridad, porque el fosfato tiene cargas negativas y normalmente lo que se coloca acá y que se conoce como grupo cabeza puede tener cargas positivas o positivas y negativas o mucha polaridad que forman muchos grupos que se unen con el agua, etcétera, ¿ya? Entonces, eso hace de que en general los fosfolípidos
tengan dos zonas marcadas de polaridad. Una muy, muy polar, que incluso tiene cargas, y una zona muy, muy apolar. Y eso les sirve para formar barreras, ¿ya? Las barreras que las células han aprovechado para construir las membranas. Los glicolípidos son elementos que se parecen un poco a los fosfolípidos, en el sentido que tienen colas apolares, ¿ya? Y en el otro extremo, en lugar de fosfato, tienen azúcares, ¿ya? Tienen azúcares que pueden ser monosacáridos o oligosacáridos, ¿ya? En la mayoría de los casos son oligosacáridos, y ya también esto lo habíamos visto cuando vimos azúcares, que tenían roles en la comunicación celular, en la identidad celular, en la respuesta, etc. ¿Ya? Hay varios tipos de glicolípidos. Los que tienen glicerol en su estructura, los que tienen esfingosina en su estructura, ¿ya? Que es un alcohol de cadena mediana hacia larga, ¿ya? Pero funcionalmente son parecidos, también lo vamos a ver más adelante, porque forman parte de las membranas. Cuando veamos membrana vamos a hablar de ellos otra vez. El tercer tipo de lípidos complejos que tienen combinaciones son las lipoproteínas. Estas tienen como objetivo transportar lípidos en la sangre. Los lípidos, ya hemos dicho que no son apolares, pero son bastante apolares en su estructura, ¿ya? Entonces, gran parte de su estructura es apolar y por lo tanto les cuesta moverse en el agua y la sangre es pura agua. Entonces, para facilitar el movimiento de lípidos en la sangre y que no generen obstrucciones, que no generen alteraciones, se ha desarrollado un sistema en donde se combinan proteínas con lípidos para facilitar el transporte de lípidos en sangre, ¿ya? Las lipoproteínas entonces son proteínas que tienen una parte polar, la parte que da hacia afuera, que las permite circular bien en la sangre. Y la parte de adentro es apolar y le permite combinarse bien con lípidos. ¿Qué clase de lípidos transporta en la sangre? Transporta triglicéridos, transporta colesterol, transporta fosfolípidos, transporta vitaminas, casi cualquier cosa que sea lipídica, que quiera movilizarse de un tejido a otro, utiliza el lipoproteínas. Además, la parte proteica de esta estructura le da la direccionalidad, porque a veces hay que movilizar cosas de manera específica. Y allí tenemos diferentes tipos de lipoproteínas que viajan de un lugar a otro, ¿ya? Se diferencian por el tamaño y la densidad. Los kilomicrones son los más grandes, ¿ya? Luego siguen las de muy baja densidad, hasta las de alta densidad, que son las más pequeñitas, ¿ya? El flujo general más o menos es el siguiente. Presten atención acá. Uno de los flujos importantes de lípidos es del intestino hacia el hígado, que son de la dieta. Nos alimentamos de cosas que tienen grasas y el intestino las absorbe y se fabrican en las células del intestino kilomicrones, que son estas lipoproteínas de gran tamaño. Contienen sobre todo triglicéridos. Si hemos consumido algún producto de origen animal, tendrá colesterol también, ¿ya? Fosfolípidos porque consumimos células y en las células hay membranas, por lo tanto llegan fosfolípidos también en la dieta, ¿ya? Todas esas cosas trae el kilomicrón. Ahora, los kilomicrones son fabricados por el intestino y viajan preferentemente hacia el hígado, a través de la sangre o a través de la linfa, ¿ya? Una vez que llegan los kilomicrones al hígado, el hígado los procesa y con los componentes que trae, fabrica otro tipo de lipoproteína que se llama VLDL, que significa lipoproteínas de muy baja densidad, ¿ya? Y estas VLDL se pasean por la sangre, ¿ok? Se pasean por la sangre. Los kilomicrones en su mayoría viajan del intestino al hígado por la linfa, ¿ya? Algunos por la sangre, pero la mayoría por la linfa. Las VLDL por la sangre, ¿ya? Ahora, conforme las VLDL se pasean por el cuerpo,
en las diferentes zonas de tejido tenemos enzimas, ¿ya? Entonces, si pasa la sangre por el músculo, ahí hay enzimas, y las enzimas van degradando los triglicéridos. Cortan los triglicéridos que tiene y se liberan glicerol y ácidos grasos. Y esos van entrando a la célula, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven estos? Como energía. Y la célula va tomándolos como energía. El músculo, el epitelio, los diferentes tejidos van haciendo esto, ¿ya? No todos lo pueden hacer, pero la mayoría lo hace. Entonces, llega un momento en que la lipoproteína de muy baja densidad, como está siendo degradada de a poquito conforme se pasea, se hace más pequeña. Y en un momento se divide y una parte de su estructura va a generar a las que se conoce como LDL, ¿ya? Lipoproteínas de baja densidad. A estas, vulgarmente, se les ha llamado hace mucho tiempo atrás colesterol malo, ¿ya? Cuando uno va a hacerse un examen bioquímico de sangre, te miden las LDL y las HDL, y vulgarmente se le dice el colesterol malo y el colesterol bueno, ¿ya? Las HDL se le dice colesterol bueno. ¿Cuál es la razón? Estas dos son ambas, bueno, la LDL derivada de las VLDL y la HDL viene del hígado, pero la LDL es un resto que sale de acá, pero que tiene gran contenido de colesterol, ¿ya? También tiene triglicéridos, también tiene fosfolípidos y otras cosas, pero tiene gran cantidad de colesterol. Y muchos tejidos van a ser capaces de fagocitar a estas LDL. O sea, la LDL, su función es llevar lípidos hacia los tejidos. ¿Qué lípidos? Varios tipos, pero principalmente colesterol. Por eso se llama colesterol malo, porque llena los tejidos de colesterol, ¿ya? La HDL, por su parte, se pasea también, sale del hígado con poco colesterol, se pasea y le va quitando colesterol a las membranas de las células. Y luego, cuando tiene harto colesterol, va a ser fagocitada por el hígado para ser procesado ese colesterol. Entonces, la función general de las HDL es retirar el colesterol de los tejidos. Por eso se la considera buena, ¿ya? En realidad no hay moléculas buenas ni moléculas malas. En realidad simplemente tiene que haber un equilibrio de moléculas, ¿ok? Obviamente que si consumimos grandes cantidades de grasa, tendremos que generar más LDL porque hay más grasas que ir a dejar, ¿ya? Entonces, pero lo usual es que hay una proporción, eso sería lo normal, ¿ya? Entonces, Profe, la lipo, dime, ¿cuál sería la función de la LDL? la LDL lleva colesterol a los tejidos, la Ah, HDL ya, retira colesterol de los tejidos, ¿ya? Los ya, gracias. kilomicrones llevan grasas del intestino al hígado y las VLDL se pasean dejando ácidos grasos en los tejidos. Esos serían como las funciones principales. Más adelante, en la parte de unidad de bioquímica, vamos a volver a hablar de estas, ¿ya? Vamos a volver a ver cómo es que cumplen sus roles, sus funciones, para poder movilizar, movilizar grasas a través del cuerpo, ¿ya? Entonces, en general me interesa que por ahora sepan que las lipoproteínas son combinaciones de proteínas y lípido. Y la función es llevar y traer grasas de un lugar a otro en el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque como son parcialmente apolares, cuesta que se muevan solas en la sangre, ¿ya? Entonces, se facilita el movimiento empaquetándolas en estos agregados y de esa forma pudiendo movilizarlas mejor. ¿Ok? El tercer tipo de lípidos, ¿ya? Son los asociados, que son insaponificables. Los lípidos asociados ya son elementos que, si les miramos la estructura, se diferencian bastante de los anteriores, ¿ya? Se clasifican como lípidos porque tienen una parte importante de su estructura que es apolar. Muchos derivan de terpenos, algunos son esteroles, vamos a ver algunos de estos, ¿ya? Los terpenos son moléculas de una enorme variabilidad, donde se derivan de una molécula de 5 carbonos, ¿ya? Que se llama isopreno. Bueno, hay varios isoprenos,
¿ya? Que son de 5 carbonos. Si ustedes se fijan, esta estructura es completamente apolar. En la realidad, en las células jamás están así, sino que las células las mantiene unidas a fosfato, ¿ya? A pirofosfato, para que les dé algo de polaridad. Y lo que sí hacen es formar agregados. Entonces, hay moléculas que son derivadas de esta estructura simple de isopreno. Se llaman hemiterpenos. Pero a veces hay enzimas que pueden juntar 2 isoprenos y forman estructuras de 10 carbonos, que se llamarán monoterpenos. Si juntamos 3 de estos, tenemos uno de 15, o si juntamos 4 de 20 y así. Entonces, vamos a encontrar que usando esta estructura básica de 5 carbonos, se pueden generar múltiplos, ¿ya? Entonces, de aquí se derivan moléculas de 5, de 10, de 15, de 40, de 50, de 60, lineales, circulares, etc. De ahí se puede generar una enorme variabilidad, ¿ya? Existen una enorme cantidad de moléculas lipídicas derivadas de terpenos. Algunas de importancia, por ejemplo, son las vitaminas lipídicas, ¿ya? La vitamina A, la vitamina E, la vitamina K son derivados de terpenos, ¿ya? Que tienen roles importantes que nosotros no las podemos fabricar, ¿ya? Ninguna de estas. Necesitamos consumirlas. Nuestro cuerpo no las procesa. Las plantas las fabrican, bacterias las fabrican, nosotros tenemos que consumirlas, ¿ya? También las plantas producen una enorme cantidad de aceites esenciales, que son los que le dan el aroma característico, ¿ya? Las plantas no lo hacen para oler bien, lo hacen con diferentes objetivos. Algunas son repelentes de insectos, otras son atrayentes de insectos para polinizar, otras son comunicaciones entre plantas, etc., ¿ya? Y también hay un montón de pigmentos que sirven como auxiliares del proceso de fotosíntesis, entre otras cosas. Las diferentes vitaminas tienen roles variados en nuestro cuerpo y, por ejemplo, algunas son antioxidantes, la vitamina K es cofactor de la coagulación, entre otros. En nuestro organismo, en los humanos, destacamos una molécula derivada de terpeno especial que se llama la ubiquinona. También se le conoce como coenzima Q. Está en la membrana de la mitocondria y es vital en el proceso de respiración celular. En las plantas en el cloroplasto hay una molécula que se le parece, que se llama plastoquinona, que también es vital para el proceso de fotosíntesis. Y así tenemos un montón de moléculas derivadas. ¿Ven? Aquí tenemos algunos ejemplos. Si se fijan, esta estructura tiene algo de parecido con un ácido graso, pero tiene anillos, tiene dobles enlaces por todas partes, etc. Ya no es idéntico, ¿ya? Entonces, por esa razón, son considerados lípidos diferentes, ¿ya? Y también podemos ver cómo simplemente cambiando posición de algunos grupos pueden cambiar las capacidades de la molécula. En este caso, la de arriba absorbe la longitud de onda en un rango, la otra en otro, y eso le da coloraciones diferentes a estos seres. Dentro de los lípidos asociados importantes en los humanos, en los animales en términos generales, es el colesterol, ¿ya? De partida hay que decir que el colesterol es una molécula exclusiva de los animales, ¿ya? Exclusiva de los animales. Si ustedes van al supermercado y ven que dice aceite de maravilla, 0% colesterol, es publicidad engañosa. La maravilla nunca ha tenido colesterol, no le han sacado nada. Solo le han puesto un cartelito que decía 0% colesterol, ¿ya? El colesterol, en las plantas hay otros esteroles, hay otras moléculas que se parecen al colesterol, ¿ya? Pero no son colesterol, no son iguales a las nuestras y tampoco funcionan en nosotros de igual manera. El colesterol tiene mala fama, pero es porque es muy importante, porque con el colesterol se pueden fabricar una gran cantidad de cosas. Aparte que el colesterol funciona directamente en las membranas, y cuando veamos membrana vamos a ver cómo funciona, ¿ya? De todas las células hay colesterol. El colesterol sirve para fabricar una gran cantidad de hormonas sexuales, hormonas del metabolismo de azúcares, hormonas que regulan el metabolismo de las sales minerales, etc. ¿ya? Entonces hay un montón de hormonas
derivadas del colesterol. Obviamente que si tenemos distorsión en la cantidad de colesterol en nuestro cuerpo, nos va a afectar en estos procesos. También con el colesterol se fabrican las sales o ácidos biliares, que sirven como detergentes para emulsificar las grasas del alimento, ¿ya? Cuando nos alimentamos, en el bolo alimenticio vienen grasas que van a ser difíciles de degradar si es que no las separamos. Entonces, allí participan los ácidos grasos, perdón, los ácidos biliares, que son derivados del colesterol, y que separan estas grasas para que sean más fácilmente degradadas y absorbidas por el cuerpo. Después, más adelante, en bioquímica, vamos a ver cómo ocurre, ¿ya? También la vitamina D. La vitamina D es una de las pocas vitaminas que sí la fabricamos nosotros, ¿ya? Tal vez no en las cantidades suficientes, porque siempre hace falta un suplemento, pero nuestra piel tiene una capa de células que produce bajo efecto de la luz solar, permite uno de los pasos de la ruta de conversión hacia vitamina D, ¿ya? Desde el colesterol. Y la vitamina D, a su vez, sirve como una molécula que facilita la absorción de calcio en el intestino y por lo tanto es importante para la osificación. Además del colesterol, podemos encontrar diversos tipos de eicosanoides, que son moléculas que derivan de un ácido graso especial, pero que también se modifica. Como pueden ver, forma anillos de ciclación, ¿ya? Aquí en este extremo, ¿ven? Y esos, dependiendo de los grupos funcionales que presente, oxígenos, OH, etcétera, tiene varios nombres. Son prostaglandinas, tromboxanos, etcétera. Y tienen que ver con varios tipos de procesos, ¿ya? Tienen que ver, por ejemplo, las prostaglandinas tienen que ver con el dolor. Si ustedes se golpean, imagínense, golpean un pie, en esa región donde se han golpeado, las células producen prostaglandinas. Las prostaglandinas interactúan con las neuronas locales y eso envía una señal al cerebro que se interpreta como dolor, ¿ya? El dolor es algo que es desagradable, pero evolutivamente es un signo positivo que nos ayuda a cuidar una parte de nuestro cuerpo si es que se ha dañado, ¿ya? Así es. Son las prostaglandinas. También intervienen en varios otros procesos. Por ejemplo, intervienen en la contracción de musculatura lisa del útero. Cada mujer lo pasa diferente en su época menstrual, en sus días de menstruación. Hay algunas que tienen bastante dolor y eso tiene que ver con las prostaglandinas, porque las prostaglandinas lo que hacen es generar contractura de la musculatura del útero para poder eliminar esas capas de endometrio donde no se ha implantado nada, ¿ya? Entonces facilitan esa contracción para poder liberar esos restos de mucosas. Pero las prostaglandinas también están implicadas en dolor, entonces una cosa con otra, se van juntando y a veces genera días de mucho dolor, ¿ya? También hay otros de estos eicosanoides que tienen que ver con la presión arterial, con la regulación de temperatura, entre otras cosas. ¿Okay? Como resumen, tenemos que indicar que las principales funciones de los lípidos, bueno, de partida, si los comparamos con los carbohidratos, tienen funciones más diversas. Y eso tiene que ver también con el hecho de que estructuralmente son más diversos. Los azúcares son mucho más homogéneos, más parecidos. Aquí tenemos moléculas más variadas y por lo tanto funciones más variadas. Una función que no le he puesto acá, que se me ha saltado, es la función de reserva. La principal reserva de energía que tenemos en los tejidos son los triglicéridos, son lípidos. Hay lípidos que sirven como barreras, la membrana celular. Hay lípidos que sirven como cofactores, como la vitamina K. Hay lípidos que sirven como hormonas, los derivados del colesterol, por ejemplo, como transportadores, las lipoproteínas, como mensajeros en prostaglandinas, etcétera, ¿ya? Detergentes, las sales biliares para emulsificar las grasas,
pigmentos, como los de la clorofila y derivados asociados al proceso de fotosíntesis, etcétera. ¿Ya? Entonces, los lípidos ya tienen funciones más variadas porque estructuralmente son más diferentes. ¿Ya? Y eso los hace importantes en el metabolismo en general. ¿Ok?